Bien, saludos y bienvenidos y bienvenidas como siempre a este su periodismo y sociedad. Todos los días tenemos un programa de impacto en el desarrollo del día y de su futuro, para que entre todos, con la ayuda de Dios, construyamos una sociedad mejor, pero para todos. Como siempre, los lunes venimos mucho más ricos. Venimos con este manjar que nos trae el doctor Alfredo Polanco. Vamos a vernos con Gregory Caimare, además, que está hoy en Sacao. Buenos días Andrés Matos, buenos días a los amables televidentes. Y como dices, cada lunes, el importantísimo mensaje de salud y orientación que tiene el doctor Alfredo Polanco para los televidentes. Doctor, ¿por dónde andamos en tema hoy? Buenos días Gregory, buenos días Licho y buenos días a nuestro público. Siempre interesante y en muchas ocasiones a solicitud de nuestro querido público, ya que nos debemos a ese pueblo que día a día está ávido de obtener noticias en materia de salud que les sirva para por lo menos una orientación, estar orientado sobre cuáles enfermedades son las más frecuentes, por ejemplo, que afectan no solamente a los riñones, sino a cualquier parte de nuestro cuerpo. Y en el día de hoy, un tema bastante interesante, muy pedido, y es sobre sangre en la orina, que en muchas ocasiones se acompaña de proteína en la orina, o sea, una combinación, sangre y proteína en la orina. ¿A qué se debe? ¿Cuáles son las causas? ¿Cuáles son las edades más frecuentes? ¿Y qué debemos hacer si tenemos esta condición? Doctor, ¿usted me va a tocar mi tema? Bueno, vamos a darle carácter entonces a esto. Bien. Seguro. Yo fui hoy, Mire, doctor, déjeme adelantarle. Yo fui hoy a hacerme ¿cómo que se llama? Una glicemia. Una glucemia. Sí. Por eso, porque me hice una analítica y salí con sangre en la orina. Y bueno, usted sabe, he venido presentando eso ya en 2 o 3 analíticas, y entonces fui a hacerme eso para ver si es un problema de otra índole. Pues bien, ese es el tema. Vamos entonces a iniciar. Normalmente no debe de aparecer sangre en la orina. Por ejemplo, un examen simple de orina no deben de aparecer más de 3 glóbulos rojos por campo, glóbulos rojos o eritrocitos. Ustedes ven el examen de orina que dice glóbulos blancos de 0 a 2 por campo, de 0 a 3 por campo. Eso es completamente normal. Ahora bien, tenemos a muchos pacientes que periódicamente acuden a nuestra consulta porque nos dicen que en el examen de orina salen siempre con sangre oculta, es decir, sangre oculta positivo. Y cuando vemos el examen de orina, dice que tiene glóbulos rojos, por ejemplo, de 6 a 8 por campo, de 8 a 10 por campo, que eso ni siquiera se nota en el examen de orina. O sea, nosotros orinamos normalmente y no podemos ver que la orina está teñida de rojo. ¿Por qué? Porque la cantidad de orina de sangre que hay en la orina es muy poquita para teñir la orina de color rojo. Y es por eso que a esto se le llama hematuria microscópica. O sea, porque simplemente hay pocos glóbulos rojos en la orina, pero aún así nosotros debemos investigar. Ahora, en otras ocasiones, usted va a orinar y usted va a notar el color rojo de la orina que puede estar al principio, o sea, en el chorro inicial, o puede estar en toda la orina, o puede estar al final de la orina. Entonces, todo eso nos indica a nosotros como nefrólogos, también al urólogo, cuáles podrían ser las causas que estén conllevando a que ese paciente tenga
sangre en la orina. Generalmente el paciente puede tener lo que se llama hematuria asintomática. Por ejemplo, tengo muchos pacientes, sobre todo cuando tienen lo que se llama la hematuria microscópica, que dicen, siempre que voy al médico, me dice que tengo un poquito de sangre en la orina y no le da importancia. ¿Por qué? Porque muchas veces esto no da ninguna sintomatología. Entonces, es importante usted darle importancia, darle seguimiento y buscar cuáles son las causas que están conllevando a que usted tenga sangre en la orina. Cuando estamos investigando al paciente, importantísimo hacer una buena historia clínica. ¿Qué tiempo tiene con esto? Es bastante importante. El tiempo de evolución de la enfermedad o del problema, porque todavía no hemos hecho un diagnóstico. ¿Le duele o no le duele? Con la hembra, tenemos que tomar en cuenta siempre la menstruación, porque ocurre que muchas damas se están haciendo el examen de orina o en los días que le va a llegar la menstruación o cuando se le está quitando y entonces coincide que siempre va a tener sangre en la orina. Por eso nosotros siempre tenemos que decirle a las damas que el examen de orina, hacérselo muy lejos de su periodo menstrual para nosotros evitar lo que son las confusiones. La edad del paciente es bastante importante porque, por ejemplo, en los niños es más frecuente secundario a una infección de vías urinarias. O sea que por eso incluso ahí, cuando vemos en un niño un examen de orina con glóbulos rojos de 5 a 6 por campo, de 7 a 8 por campo, ver también si conjuntamente dice glóbulos blancos de 10 a 12 por campo, mayor de 100 por campo. ¿Qué tenemos aquí? Una infección de vías urinarias, que en el otro acápite vamos a encontrar que van a decir bacterias moderadas o bacterias abundantes. Aquí no hay duda, tenemos una causa importante de hematuria, que es la infección de vías urinarias, que en niños es la principal causa de sangre en la orina. Ahora bien, en un adulto joven, generalmente tenemos que investigar los cálculos renales. Sobre todo, ustedes saben que cuando un paciente va a emergencias con un dolor tipo cólico, un cólico nefrítico, a ese paciente, aparte de que se le hace una sonografía abdominal buscando piedra que hayan cursado, salido desde los riñones hasta los uréteres, tenemos siempre que hacer el examen de orina. Y más del 80% de los casos de que un paciente con dolor tipo cólico abdominal secundario a cálculos renales va a tener hematuria, o sea, sangre en la orina. Y estamos perfectamente claros de que la sangre en la orina es por el rasgado, la laceración, la abrasión que ha provocado una piedra cuando va saliendo por el uréter o por la uretra. O sea que todos los pacientes o la mayoría de los pacientes que tienen un cólico nefrítico, usted confirma ese diagnóstico ¿con qué? Con un examen de orina. Ahora, si tenemos a pacientes de 50, 60, 70 años, sobre todo, o sea, lógicamente del sexo masculino, que tienen esa hematuria, tenemos que investigar la próstata. O sea, nunca nosotros podemos dejar a un paciente que tenga una hematuria sin investigar la causa. Por ejemplo, en este paciente, lo más probable es que sea por un problema de próstata, un cáncer de próstata o una hiperplasia prostática benigna. Ahora, con mucha frecuencia o cierta frecuencia tenemos a pacientes que dicen, wow, me sale sangre en la orina, pero aparte de que me sale sangre en la orina, también me sale una cruz o trazas de albúmina. O sea, la albúmina, que es una proteína que no debe de aparecer en la orina, ocasionalmente puede salir conjuntamente cuando tenemos a pacientes que tienen una hematuria o sangre en la orina. Por eso es importante nosotros, cuando tenemos un paciente que tiene sangre en la orina, hacerle algunos estudios complementarios, como son un análisis que es muy conocido por nefrólogos y urólogos, que es la dismorfía o dismorfismo eritrocitario.
¿Qué es esto? Es un examen donde nosotros vamos a ver qué porcentaje de glóbulos rojos son normales, qué porcentaje de glóbulos rojos son anormales o dismórficos de los que están en la orina. Por ejemplo, cuando nosotros vemos que en el examen de orina o en ese análisis del dismorfismo eritrocitario me sale que la mayoría de los glóbulos rojos son normales, ¿qué indica esto? Que lo más probable es que el sangrado no venga de los riñones, sino que venga, por ejemplo, de la vejiga, que venga de la uretra, que venga de los uréteres, etcétera. Entonces ahí vamos a hacer una investigación importantísima. Por ejemplo, nos damos de la mano con el urólogo. En ocasiones habría que hacerle una uretrocistoscopía porque tendríamos que ver con un uretrocistoscopio, ver cómo está esa vejiga, cómo está esos uréteres, la uretra, etcétera. O sea que es importantísimo nosotros conocer cómo son esos glóbulos rojos. Ahora bien, cuando en ese examen de orina nos dice que la mayoría de los glóbulos rojos son crenados, son dismórficos, son anormales, ya esa sangre viene lo más seguro de los riñones. Y en la mayoría de los casos tenemos que hacer una investigación tan exhaustiva que, sobre todo, cuando esta hematuria se acompaña de proteínas en la orina, entonces sería indicado de una biopsia renal. ¿Por qué? Porque ese paciente posiblemente tenga alguna enfermedad de los riñones, que es lo que le llamamos enfermedad glomerular. Por ejemplo, ese paciente posiblemente incluso tenga una patología sistémica, por ejemplo, como el lupus eritematoso sistémico, que le esté afectando ya a sus riñones. Es posible que ese paciente tenga alguna glomerulonefritis de tipo inmunológica, por ejemplo, glomerulonefritis por IgA, que son enfermedades que pueden conllevar a que un paciente desarrolle, desencadene lo que se llama la insuficiencia renal crónica. Ese paciente que no tiene ninguna sintomatología, pero que por años está presentando sangre en la orina, es posible que tenga una enfermedad de los riñones o una enfermedad sistémica generalizada que le está afectando los riñones. De ahí la importancia de nosotros. Sí. ¿Se pudiera manifestar una anemia permanente en esa persona? Sí, es una. Sí, otro dato importante, es, por ejemplo. Sí. Vamos a responder esta primera pregunta. Sí, ok. Sí. Mire, Dígame, depende, depende de qué tan intensa sea la hematuria. O sea, porque un paciente para que le provoque anemia tiene que tener una hematuria franca. Por ejemplo, un cc de sangre podría teñir por completo 1 litro de orina. O sea, y un cc no es mucho. O sea que para que un paciente desencadene una anemia secundario a un sangrado por la orina, tendría que ser o un sangrado muy abundante o un sangrado por los periodos de tiempo. Por eso que es importantísimo nosotros investigar cuál es la causa del sangrado. Y en este caso, por ejemplo, para la que va a provocar anemia, tendría que teñir de rojo. Lo que pasa es que muchas veces no nos percatamos, pero hay que ver lo que usted orina, hay que ver lo que usted evacúa. O sea, que tenemos que ver el color de nuestra, de todo lo que bota, de todo lo que nosotros eliminamos. Hay causas medicamentosas también que te pueden conllevar a que un paciente tenga sangre en la orina. Hay trastornos de la coagulación también que pueden conllevarte. Por ejemplo, hace un tiempo yo tuve un paciente con una hematuria franca, sangre en la orina. Cuando estamos investigando, le hacemos todos los análisis al paciente, pero en el interrogatorio vemos que el paciente estaba usando un medicamento anticoagulante.
Entonces el paciente tenía lo que se llama una intoxicación por warfarina o Coumadin, un medicamento que se utiliza, que se utilizaba con bastante frecuencia, pero ya no se está utilizando tanto como anticoagulante. Y ese paciente tenía lo que se llama una intoxicación por ese medicamento. O sea que es bastante importante nosotros hacerle una historia clínica exhaustiva a ese paciente. Hemos visto pacientes que después de estar ingresados por un infarto, por ejemplo, por la administración de trombolíticos, también de heparina sódica, han hecho sangrado por la vejiga, sangrado urinario. También por traumas secundarios a la colocación de sonda vesical, o sea, colocación muy traumática, entonces el paciente está presentando un sangrado por la orina. O sea que hay diferentes causas que nos pueden conllevar a que un paciente tenga sangre en la orina, pero siempre, por Dios, tenemos que investigar esas causas. Aunque la hematuria sea microscópica y sea indolora, es decir, no me está provocando dolor, pero hay un problema. Esa hematuria, esa sangre en la orina es un aviso de que algo no anda bien. Entonces, por eso Doctor, nosotros tenemos que comenzar así, ver precisamente de dónde viene el sangrado. Sí, quería en ese mismo sentido, no como opinión de que se lleven de mí, pero entiendo que si aparece este síntoma, con lo que usted ha explicado en este momento, lo ideal, lo correcto y lo que procede es inmediatamente asistir al profesional de la medicina del área, porque es un aviso y si aparece y se va con tiempo, se puede descubrir algo, pero que está incipiente, que es nuevo. Entendería yo por la lógica que de lo que usted ha explicado que es así. claro, precisamente, Gregory. Por ejemplo, lo primero que nosotros vamos a ver, la primera manifestación de un paciente con cáncer de los riñones, ¿qué es? Sangre en la orina. O sea, es la primera manifestación. El 60% de los casos es lo primero que se presenta. Una hematuria indolora. O sea, por el hecho de que usted no sienta dolor, no significa que el caso no debe de darle importancia. Muy por el contrario, debe darle más importancia porque lamentablemente no tiene ese aviso que es la condición dolorosa que nos avisa a nosotros que algo anda mal y acudimos inmediatamente al médico. Si inmediatamente usted está presentando cualquier sangrado por cualquier parte y no menos importante cuando está sangrando por la orina, aunque sea en ese examen de rutina que usted se hace todos los años, que le digan, ay doctor, pero siempre me sale, pero nunca me pasa nada y tengo 5 años ya que todos los años me sale sangre en la orina. Claro que es importante, tenemos que investigar qué es lo que está pasando. Usted puede ser, usted es muy dichoso, le digo yo a muchas personas, que tiene 5 años con sangre en la orina y todavía el problema no le ha brotado, como decimos en la voz popular. O sea, todavía no tiene ninguna manifestación clínica que no sea eso, un signo de alarma. Entonces ahí vamos a evaluar a qué se debe que usted está sangrando por la orina. Hay pacientes que simplemente cuando le hacemos una sonografía abdominal, lo que encontramos es un quiste en un riñón, ¿ok? Un quiste en un riñón periódicamente puede conllevar a sangrado y ahí posiblemente ese sangrado no sea ningún tipo de problema. Pero esos pacientes que constantemente le hacen un examen de orina de 30 a 40 glóbulos rojos por campo, de 60 a 80 glóbulos rojos por campo, de 6 a 8 glóbulos rojos por campo. Oigan cómo me fui, de lo extremo hasta la cantidad mínima de sangre en la orina. O sea, no deben de haber más de 3 glóbulos rojos en un simple examen de orina. Si hay 5, 6, 7, 8, usted posiblemente tenga un problema renal o sistémico y nosotros debemos investigar siempre cuál es la causa. Pues bien, examen de orina es importantísimo. Hemos encontrado pacientes con sangre en la orina y cuando estamos investigando la causa, ¿cuál es? Una tuberculosis de las vías urinarias, una tuberculosis renal.
y la gente se sorprende porque dice, pero doctor, usted está equivocado porque yo no estoy tosiendo, yo no tengo tuberculosis. Déjeme decirle que en República Dominicana es un país donde la tuberculosis es endémica. Nosotros tenemos tuberculosis por donde quiera. Y la tuberculosis no solamente afecta a los pulmones. La tuberculosis solamente no afecta a los cabellos, porque no hay cabello con tuberculosis, ni a las uñas. Después, cualquier parte de nuestro cuerpo puede ser afectado por el bacilo de la tuberculosis. O sea que usted puede tener una tuberculosis pulmonar, que es la más frecuente, tuberculosis ganglionar, tuberculosis de las vías urinarias. O sea que usted puede tener tuberculosis en cualquier parte de nuestro cuerpo. Y la primera manifestación que nosotros vamos a encontrar cuando tenemos tuberculosis de las vías urinarias es sangre en la orina. O sea, hemos tenido casos. Doctor, y en cuanto a si el hombre es más frecuente o si es a la mujer, estos casos donde aparece rasgo de sangre en la orina. Es más frecuente en las mujeres porque por una mala técnica, generalmente. Una mala técnica porque recuérdese usted que esa mujer que menstrua se está haciendo sus análisis. Hay mujeres que yo he tenido que mandar a hacerle el examen de orina 3 o 4 veces. Sin embargo, un hombre, usted simplemente, vamos a confirmar esa muestra y se lo manda a hacer, o que sangre en la orina. Ya usted sigue el pesquisaje. Pero con las mujeres es un poquito más difícil porque tenemos esa causa natural, esa causa fisiológica que es la menstruación. De manera que siempre nosotros tenemos que tener pendiente que tumores de la vejiga, tumores de los riñones, tumores de la uretra, tumores a nivel de la próstata, la primera manifestación que nosotros vamos a tener es sangre en la orina. Por eso es importantísimo que nosotros no obviemos, no vamos a obviar cuando tenemos a un paciente que presenta sangre en la orina, preguntarle, o sea, tenemos que hacerle una historia clínica completa, inclusive, por eso dijimos anteriormente, ver los medicamentos que está utilizando ese paciente y de ahí, lógicamente, hacerle estudios de imágenes, hacerle estudios de orina de 24 horas, porque tenemos que ver de dónde es que viene. Y en muchos casos tendríamos que hacer incluso una biopsia renal y podríamos encontrarnos con una enfermedad glomerular que podría conllevar a una insuficiencia renal crónica. Por ejemplo, la tercera causa de insuficiencia renal crónica en el mundo son las enfermedades glomerulares, o sea, enfermedades del glomérulo, del riñón. Y esas enfermedades propias del riñón, la mayoría se manifiestan de dos maneras o de una de las dos, o sangre en la orina y albúmina en la orina. O sea, siempre o en la mayoría de los casos, nosotros que encontremos albúmina y encontremos sangre, posiblemente tenemos una enfermedad glomerular que debemos de prestarle bastante atención porque en años podríamos estar recibiendo terapia de diálisis por no haber hecho un diagnóstico a tiempo. Por ejemplo, estos pacientes que tienen lo que se llama glomerulonefritis por IgA, una glomerulonefritis focal y segmentaria, una glomerulonefritis membranosa, son enfermedades, bueno, hay una que está muy de moda en estos días, últimos días, que es la enfermedad de cambios mínimos, que fue muy sonora hace 2 semanas. Esta enfermedad de los riñones que se manifiesta con albuminuria, o sea, una eliminación exagerada de albúmina, donde el paciente se hincha, se pone como un globo, y es por una enfermedad propia del riñón, que se va a manifestar como básicamente con albúmina en la orina. De manera que Doctor, nosotros... esos análisis que normalmente le prescriben a uno para cualquier cosa, igual de lo provisional que uno se hace anualmente cuando le hacen análisis de orina, ahí está incluido si la albúmina está fuera de lugar, aparece
en esos análisis normales. Muy, muy interesante. Por eso es que le llamamos o le mal llamamos análisis de rutina. Y yo siempre le digo a los médicos nuevos, a los estudiantes de medicina, miren, en medicina nada debe de ser de rutina. Porque cuando yo le indico a un paciente hemograma, examen de orina, glicemia, colesterol, y lo pongo ahí como que fue una rutina, ni siquiera muchas veces me percato de las cositas finas que pueden haber. Por ejemplo, usted coge un volante de examen de orina y usted va a ver que eso tiene más de 20 acápites que le va a decir el pH, la densidad, leucocitos, albúmina, eritrocitos, bacterias, bilirrubina, todo eso nosotros, oigan, en un simple examen de orina está todo eso. Y es como dice la definición, es el análisis más barato que podría darnos el diagnóstico de cualquier enfermedad renal o sistémica, sabiendo interpretarlo. O sea que con ese simple examen de orina podríamos nosotros obtener el diagnóstico de múltiples enfermedades, no solamente enfermedades de los riñones, porque cuando usted ve un examen de orina que le salió que tiene glucosa o azúcar, usted dice, pero ven acá, ¿y por qué yo salí con azúcar en la orina? Porque posiblemente usted tenga la glicemia por encima de 180 miligramos por decilitros. Porque cuando la glicemia está por debajo de 180, no sale en la orina. ¿Y en cuánto debe de estar la glicemia normal? Por debajo de 100. Entonces, ese paciente que le salió glucosa, posiblemente sea diabético. Ese paciente que le salió bilirrubina positiva en la orina, posiblemente tenga un problema hematológico o un problema del hígado. Un paciente que le salieron nitritos positivos, posiblemente pues, tiene una infección de vía urinaria. Cuando salen cristales de urato, etcétera, posiblemente tenga piedra en los riñones. Ese paciente que sale de todo en la orina, hay que investigar lupus, porque ven acá, salieron nitritos, salieron leucocitos, salió cristales, salió de todo, sangre en la orina y de todo, posiblemente tenga un lupus. O sea que de los análisis generales que nosotros hacemos, hemograma, examen de orina, urea, la rutina, como le mal llamamos, de ahí nosotros, eso nos da pauta de qué otros análisis nosotros tenemos que indicar. Por eso hay pacientes que dicen, doctor, indíquemelo todo. Y yo le digo, no, vamos a indicarte lo básico, que dependiendo de cómo salga lo básico, determinamos otras pruebas diagnósticas que hay que hacerte. Porque el médico no puede partir, como dice la gente, yo quiero que me hagan que me metan en la máquina para que me hagan una tomografía entera o un escáner. Eso no es así. Su historia clínica es la que le va a decir al médico de dónde es que tenemos que continuar analizando. Porque, por ejemplo, déjeme decirle, de la orina se pueden hacer más de 600 tipos de análisis diferentes de la orina. Entonces, por eso, hágamelo todo. No, señor. Nosotros por eso que tenemos que hablar con el paciente, hacerle una historia clínica minuciosa al paciente y de ahí un examen físico a ese paciente. Y de ahí nosotros vamos a determinar las diferentes pruebas adicionales, aparte de ese hemograma, examen de orina, glicemia, de esa creatinina que nunca debe de faltar, ese colesterol y esos triglicéridos que nunca deben de faltar, el ácido úrico, etcétera. Y dependiendo, lógicamente, de por qué usted ha ido. Porque si el paciente va con un cuadro específico, aunque usted le haga esos análisis rutinarios, usted tiene que inclinarse. Si el paciente dice que tiene muchas palpitaciones, usted tiene que ver cómo están las pruebas del tiroides. Si el paciente, por ejemplo, dice que le pica cuando orina, usted tiene que hacerle, aparte de eso, un urocultivo, aparte del simple examen de orina. O sea que nosotros, como médicos, no somos brujos, que a veces el paciente va tirando a ver si el médico adivina cuál es la enfermedad. Muchas veces el paciente va sabiendo que ya le han hecho el diagnóstico de una patología, va a ver si ese médico sabe. Entonces nosotros como médicos llegamos al diagnóstico atendiendo a los signos y síntomas de presentación y luego a una
evaluación o examen físico, posteriormente las pruebas complementarias, los análisis de sangre, luego continuamos con lo que son las pruebas de imágenes, que muchas veces el paciente, no doctor, no me indique una sonografía, yo quiero una tomografía, pero por Dios, vamos a hacerte tu sonografía abdominal y de ahí nosotros determinamos si ameritas o no una tomografía, si ameritas o no una resonancia magnética, etcétera, etcétera. Doctor, otro tema de mucho interés, otra cátedra que usted nos ha dado. Yo pienso que hay mucha gente que hoy ha despertado sobre el tema. Yo también he adquirido conocimientos más amplios sobre ese tema. Le sugiero, como ya llegamos ya a la parte final de este segmento, que usted envíe un mensaje a toda la población y que trate de persuadirlo para las medidas preventivas de esta manifestación. Bien, importante. Estamos en el mes 7. Si usted todavía en este año, como muchas personas que desde el año 2019 no acuden a un médico por el hecho de la pandemia y que ahora tienen miedo que la viruela del mono, déjenme decirle que es el momento ideal. Ahora, acuda al médico. Vaya donde su médico familiar, su médico general, su médico internista, urólogo, nefrólogo, etcétera, para que ese médico le haga una evaluación completita y ese médico le indique los análisis pertinentes para evitarse muchas sorpresas. Recuerde, mientras más tiempo usted tarda en acudir al médico, más desagradables usted encontrarse. Entonces, le recomendamos eso y nos vemos el próximo lunes, si Dios quiere. Bueno, pues muchas gracias, doctor. Gracias por esta siempre nos da en este momento de siempre. El doctor Alfredo Polanco, como siempre, cada lunes dándonos esta orientación médica para que cada uno de nosotros aumentemos nuestra conciencia de que debemos darnos esa atención preventiva para evitar mayores gastos, para salvar la profundización de una enfermedad que nos cueste la vida. Así es que, gracias, doctor. Bien, vamos a comerciales y en breve retornamos.